Hey, Feba, una pregunta. ¿En qué momento te enamoraste del hip hop? Uy, Esquirla, más o menos fue en el año 2000. Un grupo de amigos me invitaron a un festival que se llamaba el Hip Hop Urra y ahí me enamoré del hip hop. ¿Y tú? ¿En qué momento te enamoraste del hip hop? A finales de los 80s vi una película donde un joven bailaba breakdance y luego unos amigos que iban a Estados Unidos traían música y por medio de ellos conocí a los artistas que me ayudaron a convertirme en rapero, NWA y Vicosi. Familia, creo que tengo el tema para el capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar del hip hop antes del hip hop. Bienvenidas y bienvenidos a una cátedra más de la Escuela Mela. Hoy, en este espacio, vamos a estar hablando con los OGs sobre su percepción del hip hop antes del hip hop. ¿Qué es lo que pasó antes de que existiera el movimiento? ¿Qué causas políticas, sociales, culturales, musicales e incluso artísticas llevaron a que este movimiento existiera? Para responder estas preguntas, vamos a hablar primero con mi hermano Esquirla sobre cómo fue que se desarrolló el hip hop en Estados Unidos. Entender el porqué, el para qué y el cómo de la fundación del movimiento hip hop nos lleva no solo a estudiar un contexto musical, también a analizar un contexto social y político. Ya sabemos que el hip hop es influenciado por corrientes como los griots, esa narrativa, esa tradición oral de África es muy importante. La alegría de Jamaica, el toasting jamaiquino, la revolución, esa protesta del spoken word tan vital también para esas narrativas que construyeron los artistas luego. Cabe destacar también el tema de la danza africana, el contorsionismo, el baile que hacía James Brown con la música funk. Hablemos de graffiti, el movimiento punk, esa anarquía que manejaba el movimiento punk en Reino Unido. También es clave para entender cómo influenció el graffiti. Luego vayámonos a la producción musical, como el funk, el jazz, el disco, el blues influenció a los productores, a los beatmakers que más adelante nos regalaron tantos sonidos. Pero también vayamos a un contexto social. ¿Qué tan importante es el movimiento de los derechos civiles en Norteamérica? Liderado por personas como Malcolm X, Martin Luther King, el Partido de las Panteras Negras, fundado por Wayne Newton por allá en Oakland en los 60s. Vayámonos ahora a Latinoamérica, cómo el hip hop empieza a colonizar Latinoamérica de una buena forma. Roy Brown, un artista que a comienzos de los 70s con la canción Descarga número 77 ya protagonizaba la dinámica del rap, antes de que los mismos norteamericanos llevaran su arte del rap pues a un disco o un vinilo. Como otros artistas que empezaron a manejar el hip hop en nuestro idioma, como la gente de Cold Cruise Brothers, que los DJs eran latinos, como los artistas también que empezaron a manejar palabras de la jerga callejera que se manejaban partes como el Bronx, en Harlem. La influencia de los latinos siempre ha estado ahí. Vayámonos ahora a Buenaventura, esos jóvenes que llegaban en los barcos y entendían un poco que podían traer cassettes e intercambiar ese conocimiento con los jóvenes que habitaban en los puertos o que trabajaban en esos puertos. La radio, fundamental la radio, cuando a finales de los 70s empieza a ponerse de moda Sugar Hill Gang con la canción Rappers Delight por todo el mundo. El cine, como el cine, cuando empiezan en los 80s a llegar películas aquí a Colombia como Breaking, como Beat the Street, como Wild Style, y los jóvenes pioneros que se convirtieron en un futuro en los verdaderos originarios del movimiento en Colombia asistían a esas funciones y quedaban fascinados por el breakdance. Vemos cómo hay un contexto detrás para entender el por qué, el para qué y el cómo. Como dijo Grandmaster Caz en ese maravilloso documental que produjo Ice-T llamado El arte del rap, el hip hop no inventó nada, el hip hop reinventó todo, ya sea musical, social o políticamente hablando. Cómo nuestro hip hop en esta parte del sur iba a empezar a tener identidad, y vemos las fusiones, vemos también como por ejemplo en Brasil los que hacen pichazao querían mostrar la zona de donde vivían, su territorio y su favela, y asimismo el graffiti fue generando toda una identidad. Lo mismo pasa con el tema del breaking, tenemos ritmos latinos, entonces nuestros b-boys y beat-girls empezaron a explorar estos ritmos latinos, en el sentido en que empezaron a generar una propia identidad y empezamos a ver que nosotros generábamos las acciones para que nos reconocieran en el punto del mundo del hip hop. Ahora, la tarea es para ustedes. A continuación van a venir nuestros talleristas a explicarles todo este tema del hip hop antes del hip hop a profundidad. Así que no se despeguen de ahí y a la juega con los talleristas que vienen en cualquier momento. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ángel Perea Escobar y voy a estar con ustedes como tallerista de la Escuela Mela. Bienvenidos. El tiempo anterior de hip hop en Nueva York en esos tiempos, en el tiempo mío, era el tiempo de guerra, pero en Vietnam.
era muy difícil para este país, porque el país está en una pelea de justicia en esos tiempos, y el Civil Rights Movement, y en guerra en otro país. Más, digamos, los ingredientes, el cocido que yo le llamaría multicultural o pluricultural de una ciudad tan importante como Nueva York. Tenías muchos puertorriqueños, dominicanos, cubanos, latinoamericanos, blancos también. Debajo de esa sombrilla nosotros nos encontramos en las calles y con los costumbres de los padres y los tíos, ¿sabes? Los bailes, los dichos. Well, I see like some graffiti artists, they got so involved with the negative part of graffiti that they're going nowhere fast. That's right. To the coal mines, to the coal mines, it's all right here. This is knowledge. This is the book of knowledge. Hip hop, digamos que fue una fiesta privada, yo la llamo así, de los jóvenes norteamericanos, y en esos jóvenes afro-norteamericanos no incluyo solamente a los afroestadounidenses, sino también a los jóvenes afrocaribeños. Y esto se conecta con una tradición muy antigua y ya muy establecida que dio paso pues a manifestaciones, en este caso ya concretamente musicales, de extraordinaria riqueza y de influencia extendida, influencia mundial. Se vivía aquí una cuestión socialista, con la famosa política, hablando políticamente, la falange socialista, que realmente, no tuvo mucho éxito, ¿no? Hubo también dictaduras, estuvo en una situación complicada ese tiempo. Enquanto nos anos 80, nos Estados Unidos, estava entrando a tecnologia, estava acontecendo algumas coisas aqui no Brasil, vindo as músicas instrumentais, estava bem forte samba, bossa nova, era o que estava rolando. Com a inserção da tecnologia, estava sendo tudo muito novo. Bueno, en la Argentina, antes de la llegada del hip hop, estábamos en dictadura, ¿no? Culturalmente, ¿qué se tradució en eso? En que el cine argentino pasó a ser un cine de propaganda, muy frívolo, también la televisión, y musicalmente un movimiento que era muy importante en la década del 70, que era el rock argentino, el rock nacional, tuvo espacios muy reducidos, hasta que en el año 82, en el contexto de la Guerra de Malvinas, se prohibió la música en inglés en las radios durante un poco tiempo y empezaron a difundir el rock nacional, ¿no? En el año 68 se lleva a cabo esta masacre en Tlatelolco, debido a que los jóvenes estaban pidiendo pues mejores condiciones educativas. Pues sí, fue una época de muchísima represión en nuestro país. A raíz de eso, todas las actividades culturales, sociales, obviamente políticas en mayor grado, que fueran practicadas por jóvenes eran totalmente diluidas, ¿no? Les digo, no teníamos como esos espacios recreativos que nos dieran más allá de lo que te filtraban a través de la televisión y el radio, ¿no? Había una censura muy grande. ¿Qué música escuchábamos nosotros antes de rap, hip hop y toda aquella historia? En mi comunidad, o en algunas casas de mi comunidad, escuchar los cantos espirituales, los rezos espirituales, ya sea en una misa o en otra relación de culto de la ascendencia africana. Era muy común escuchar Yemaya hace su, Yemaya. Eso como la rumba, el guaguancó, la columbia. El hecho de que el hip hop a Chile haya llegado en un periodo de dictadura militar marca sin duda una enorme diferencia, porque en el fondo se desarrollaba un apagón cultural, que le llamaban, desde el 73 hasta más o menos inicios de los 80, donde toda la cultura, sobre todo la cultura popular, es muy censurada, se desaparece, se queman libros, se borran los murales políticos que habían. Entonces, el hecho de que esto haya sucedido en el 84 significó que los jóvenes de la época, que ya venían crecido su juventud con toques de queda, con una represión importantísima, empezaran a sentir también la necesidad de poder salir a las calles. Todos estos cambios culturales también permitieron un espacio idóneo para que el hip hop pudiera llegar y pudiera ser esa herramienta de expresión de la que estamos hablando hoy en este curso.
Somos parte de un legado de migrantes. Nuestra herencia es también la historia del hip hop y la estamos escribiendo. Más allá de los conceptos, esta cultura aprendió a hablar a través de nuestras lenguas. Quédate ahí y no te pierdas Escuela Mela.